Bienvenidos, hoy vamos a hacer un recorrido por varios titulares internacionales. La idea es tratar de entender un poco mejor este panorama geopolítico tan movido que tenemos. Exacto. Tenemos noticias de América Latina, Medio Oriente, también Europa y África. Son como piezas sueltas, ¿no? Sí, justamente. Y la misión hoy es intentar conectar esos puntos, ver qué nos dicen estos eventos que a veces parecen no tener nada que ver entre sí. Es un buen desafío, sí, porque la información nos llega así, fragmentada. Y bueno, nuestro trabajo aquí será tejer esos hilos, ¿no? Buscar patrones, tratar de dar una mirada más completa. Siempre basándonos en lo que dicen estos titulares, claro está. Por supuesto, esa es la clave. Y llama la atención cómo todo pasa a la vez, ¿verdad? Mientras unos están con tensiones diplomáticas, otros enfrentan conflictos abiertos. Y otros luchan contra insurgencias. Es como un estado de, no sé, agitación global. Totalmente. ¿Listos entonces para este viaje rápido pero intenso por el mapa mundial de tensiones? Adelante. Empecemos, si te parece, por América Latina. Los titulares nos dan una imagen bastante diversa de lo que está pasando allí. Dale. El primer punto nos lleva a Venezuela. Se habla de miles de ciudadanos alistándose en la milicia bolivariana. Y esto, según el titular, es una respuesta directa a un despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe. ¿Cómo interpretamos esto? Bueno, esto se puede leer en varios niveles, me parece. Por un lado, es una señal muy clara hacia afuera, ¿no? Una demostración de fuerza, de capacidad de defensa. Una reafirmación de soberanía, quizás. Exacto. Frente a lo que ellos ven como una amenaza o presión de Estados Unidos, que, bueno, es un tema recurrente en la política venezolana. Claro. Pero también, hacia adentro, puede servir para cohesionar, para movilizar a la gente, para fortalecer ese aparato de defensa ligado al gobierno. Es interesante ver cómo un movimiento militar externo genera una reacción interna tan visible, muy ligada a esa narrativa histórica de resistencia. Y esa relación, digamos, complicada con Estados Unidos, aparece también en otro titular, este sobre México. Ajá. El gobierno mexicano rechazó fuerte unas políticas migratorias de Estados Unidos. El canciller habló de criminalización y persecución de migrantes. No es algo nuevo, pero la declaración suena potente. Sí, suena fuerte y, bueno, indica que las tensiones por el tema migratorio en la frontera siguen ahí, o quizá incluso están peor. Es un desafío enorme, con un impacto humano, económico y diplomático tremendo. Por supuesto. Y esa dureza en la Declaración de México, pues, subraya la frustración que sienten ante políticas que ven como unilaterales o castigadoras. Pone en evidencia lo difícil que es encontrar soluciones conjuntas para algo que afecta tanto a los dos países. Claro, es un equilibrio súper delicado para México. Totalmente. Entre el vecino del norte y las presiones internas y humanitarias. Y bueno, saliendo de la relación con potencias externas y mirando dentro de la región, tenemos un choque diplomático. Perú y Colombia. Sí, eso llamó la atención. El Congreso peruano declaró persona non grata al presidente Petro, aparentemente por unos comentarios sobre la soberanía de una isla fluvial, Santa Rosa. Parece algo pequeño, pero la reacción fue máxima. Sí, declarar persona non grata a un presidente vecino es una medida diplomática extrema, muy fuerte. Demasiado, ¿no? Revela que hay sensibilidades territoriales muy profundas, que pueden estar dormidas, pero estallan con comentarios que se perciben como una intromisión, aunque el territorio sea simbólico. Claro. Y este incidente, más allá de la isla en sí, bueno, nos hace preguntarnos sobre cómo están realmente las relaciones bilaterales, la cohesión en Sudamérica. ¿Es un caso aislado o hay fisuras más serias justo cuando más se necesitaría cooperación? Y justo de cooperación habla el siguiente titular. Nos vamos a Brasil. Ajá, el contraste. Exacto. Lula inauguró un centro policial internacional en Manaus. La idea es combatir delitos transnacionales en la Amazonía. Minería ilegal, narcotráfico, contrabando. Eso es muy significativo, porque ataca de frente el hecho de que muchos problemas graves de la Amazonía cruzan fronteras. La deforestación, el crimen organizado, el tráfico. No respetan límites. Claro, es un problema compartido. Entonces, esta iniciativa de Brasil buscando cooperación policial internacional justo en Manaus, que es un punto clave, reconoce que la seguridad ambiental y la seguridad ciudadana en la Amazonía van de la mano y que necesitan una respuesta coordinada.
Es un ejemplo de pragmatismo regional, diría yo. Ok, hagamos una pausa acá. América Latina. Vimos Venezuela afirmando soberanía, México con fricciones migratorias con Estados Unidos, tensiones diplomáticas Perú-Colombia y Brasil impulsando cooperación en la Amazonía. ¿Qué patrón ves acá? Lo que veo es una región que está lidiando con varias capas de tensión al mismo tiempo. Por un lado, la relación histórica, y a menudo tensa, con Estados Unidos sigue pesando mucho, sea en lo militar o lo migratorio. Sí, eso es evidente. Por otro lado, siguen existiendo esas sensibilidades y disputas entre vecinos que, bueno, pueden complicar la integración. Como lo de Perú y Colombia. Exacto. Y al mismo tiempo hay un reconocimiento, como muestra lo de Brasil, de que los grandes desafíos de hoy, el crimen organizado, la crisis ambiental, necesitan una cooperación regional. Pero esa cooperación a veces choca con esas mismas tensiones nacionalistas o bilaterales. Es como una puja constante, ¿no? Entre mirar hacia adentro y necesitar mirar hacia afuera. Justamente. Fuerzas que tiran para lados opuestos al mismo tiempo. Interesante. Bueno, cambiemos de escenario radicalmente. Vámonos a Medio Oriente. Los titulares de acá pintan un cuadro mucho más crudo, de escalada, de crisis muy aguda. Aquí la cosa se pone realmente compleja. Sí, lamentablemente. Empezando por Yemen. Se informa de un bombardeo israelí en Saná. Hay muertos, heridos y, lo más llamativo, la destrucción del Palacio Presidencial. Uf. El ataque al Palacio Presidencial en Saná es muy simbólico y muy peligroso. No es solo un edificio, es la sede formal del poder ejecutivo yemení, aunque el país esté dividido y en guerra. Claro, representa el poder. Atacarlo directamente, y si se confirma la autoría israelí como dice el informe, es una escalada seria. Podría ser un intento de descabezar o intimidar al liderazgo hutí, que ha estado atacando barcos y lanzando misiles hacia Israel. Pero el riesgo es enorme. Enorme. El riesgo es inflamar aún más la región y meter a Yemen todavía más de lleno en el conflicto Israel-Gaza, sumando otra capa de complejidad a una guerra civil ya terrible y a una situación humanitaria que ya era catastrófica. Y la presión no es solo militar. Vemos que diplomáticamente Israel también sube el tono. Sí, el canciller israelí le exigió a Europa que elija o Israel o Hamás. Esto parece relacionado con renuncias ministeriales en Países Bajos por el conflicto. Europa está como entre la espada y la pared. Bueno, esa exigencia muestra la intensa campaña diplomática de Israel para mantener el apoyo internacional y aislar a Hamás, sobre todo después de lo del 7 de octubre. Y sí, pone a los países europeos en una posición muy incómoda. Claro, porque tienen que equilibrar muchas cosas. Exacto. Su alianza histórica con Israel, la preocupación por la catástrofe humanitaria en Gaza, las presiones de sus propias opiniones públicas que a menudo están divididas. Es muy complicado para ellos. ¿Y sí hubo renuncias en Países Bajos por esto? Claro. Eso ilustraría cómo este conflicto externo está generando tensiones políticas internas muy fuertes, incluso en Europa. La presión israelí busca forzar una definición que muchos gobiernos europeos preferirían evitar. Mientras tanto, en Gaza, la tragedia humana no para. Los informes hablan de 45 muertos en ataques israelíes recientes. Y un detalle terrible, 20 de ellos estaban esperando ayuda humanitaria. Ese dato es desolador. Muestra de la forma más cruda la vulnerabilidad extrema de la gente y los peligros enormes de repartir ayuda en medio de un conflicto activo. Es que no tiene sentido. Cuando los que buscan comida se convierten en víctimas, bueno, eso subraya la desesperación de la situación. Y plantea preguntas muy serias sobre la proporcionalidad de las acciones militares y si realmente se está protegiendo a los civiles. Es un reflejo terrible de la crisis humanitaria en Gaza. Y la violencia también se ve en Cisjordania, de otra manera. Leemos sobre colonos israelíes que, al parecer con apoyo militar, arrasaron 30 hectáreas de olivos palestinos en un lugar llamado Al-Mugair. Más allá del daño material, ¿qué significa esto? Los olivos, para los palestinos, son mucho más que agricultura. Son un símbolo muy potente de identidad, de pertenencia a la tierra por generaciones, y una fuente de ingresos clave. Claro, tienen un valor enorme. Entonces, que colonos destruyan olivares, y sobre todo, si se percibe que las fuerzas de seguridad israelíes los apoyan o no hacen nada, se vive como un ataque directo a esa identidad,
a la posibilidad de seguir viviendo en Cisjordania. Se enmarca en esa lucha constante por la tierra, la expansión de asentamientos. Que la comunidad internacional considera ilegales en su mayoría. Exacto. Y en la erosión del espacio vital palestino. Son actos que lamentablemente alimentan más y más el ciclo de resentimiento y violencia. Y mientras pasa todo esto afuera, dentro de Israel, el conflicto también causa divisiones. Vemos protestas de familias de los secuestrados por Hamás. Le exigen al gobierno de Netanyahu un acuerdo ya para liberarlos. Ese es un punto de presión interna brutal para el gobierno israelí. La situación de los rehenes es una herida abierta en la sociedad. Me imagino. Y estas protestas muestran una tensión muy clara entre los objetivos de guerra del gobierno que dice querer destruir a Hamás y lo que pide una parte importante de la población, traer a los rehenes a casa. Y eso podría necesitar negociaciones, concesiones difíciles. Es un dilema político y moral muy fuerte. Entonces, si juntamos todo esto de Medio Oriente, bombaleos en Yemen, presión en Europa, crisis humanitaria terrible en Gaza, destrucción de olivos en Cisjordania, protestas internas en Israel, ¿cuál es la foto general? La foto es la de una crisis con muchas caras, que se retroalimenta de forma peligrosa. Las acciones militares con graves consecuencias civiles, como en Gaza o Yemen, generan presión internacional y dilemas diplomáticos en Europa. Sí. La ocupación y la violencia en Cisjordania siguen ahí, minando cualquier esperanza de paz a largo plazo. Y todo esto pega adentro, generando divisiones y presiones sobre los gobiernos como el de Israel. Un círculo vicioso. Sí, un panorama de mucho sufrimiento humano por todos lados, polarización extrema y un riesgo constante de que el conflicto se expanda todavía más. La diplomacia parece superada por la fuerza militar y los odios profundos. Un panorama muy oscuro, la verdad. Bueno, para terminar nuestro recorrido, los titulares nos llevan brevemente a Europa y África, con otros focos de tensión. Primero, algo llamativo entre aliados. Francia convocó al embajador de Estados Unidos. Sí, eso no es común. Por denuncias de antisemitismo en EU que según París no tuvieron la respuesta adecuada. ¿Qué nos dice este gesto? ¿Convocar al embajador de un aliado tan cercano como Estados Unidos? Es una señal diplomática fuerte. Indica que Francia considera el asunto, el aumento del antisemitismo y la respuesta que percibieron de las autoridades de EU, lo bastante grave como para pedir una explicación formal, directa, al más alto nivel. Claro, no es una llamada telefónica. Exacto. Puede reflejar una preocupación real por este fenómeno, que está creciendo en muchos lados. Pero quizás también es una forma de marcar públicamente un desacuerdo o una expectativa no cumplida en la relación bilateral. Muestra cómo temas que antes se veían como internos, ahora tienen repercusiones internacionales cada vez más rápido. Interesante. Y cambiando a África, tenemos dos notas sobre lucha antiterrorista. En Nigeria, la Fuerza Aérea dice que eliminó a 35 presuntos yihadistas cerca de la frontera con Camerún. Siguen siendo una amenaza muy seria para la seguridad de toda la región. Una lucha constante. Sí, operaciones como esta de Nigeria son parte de un esfuerzo militar continuo y a menudo muy costoso en vidas que hacen los países de la zona para intentar contener a estos grupos. Es una lucha larga, difícil, con raíces sociales y económicas muy profundas también. Y una lucha parecida se da en Somalia. Se informa de combates contra militantes del Estado Islámico en Puntlandia, con la pérdida lamentable de 20 militares somalíes. Este incidente en Puntlandia, que es una región semiautónoma de Somalia, muestra que además de Al-Shabaab, que está ligado a Al-Qaeda, también hay facciones leales a ISIS operando, y que tienen capacidad de causar bajas importantes a las fuerzas de seguridad. O sea, el problema es doble allí. Sí, Somalia, aunque ha tenido algunos avances, sigue siendo un campo de batalla clave contra el extremismo en el Cuerno de África. Y estas bajas, subrayan el precio altísimo que pagan las fuerzas somalíes y sus aliados en este esfuerzo por estabilizar el país y la región. Muestran lo resistentes que son estos grupos insurgentes. Bien. Creo que hemos completado nuestro recorrido. Empezamos con las complejidades en América Latina, pasamos por la crisis tan aguda en Medio Oriente y terminamos con estas tensiones y luchas en Europa y África. Un verdadero mosaico global de noticias. Sí. Y si intentamos sintetizar un poco lo que vimos a través de estos titulares específicos, quizás surgen algunas ideas que se repiten, ¿no? A ver. Primero, la interconexión. Aunque no siempre sea directa, vimos cómo la política de Estados Unidos afecta a Venezuela y México, cómo el conflicto de Israel y Palestina tensiona la diplomacia en Europa y llega hasta Yemen. Cierto.
todo está más conectado de lo que parece a veces. Segundo, la persistencia de conflictos muy arraigados, muy difíciles de resolver, sea en Medio Oriente o en el Sahel africano. No son problemas nuevos y las soluciones no son fáciles. También vimos esa tensión constante entre defender la soberanía nacional, que se vio mucho en América Latina, y, por otro lado, la realidad de la influencia de afuera o la necesidad de cooperar entre países. Exactamente. Esa tensión es como un hilo conductor. Otro es el costo humano, trágico y recurrente, sea por los bombardeos en Gaza o Yemen, la situación de los migrantes, las bajas militares en Somalia o Nigeria, o la destrucción de los medios de vida en Cisjordania. El sufrimiento humano está muy presente. Demasiado presente. Y finalmente, el papel de la diplomacia. A veces usada para presionar, como vimos entre Israel y Europa, o Perú y Colombia, o Francia y EU. Otras veces como una vía necesaria para problemas comunes, como el centro en la Amazonía. Pero muchas veces parece insuficiente frente a la fuerza de los conflictos. Y es importante repetir lo que dijimos al principio. Sí, fundamental. Nuestro análisis se basa estrictamente en la información que teníamos en estos titulares. No estamos tomando partido, solo intentando entender la complejidad que reflejan estos eventos. Gracias por acompañarnos en este análisis concentrado de la actualidad global. Esperamos que este ejercicio de conectar los puntos haya sido útil para tener una imagen un poquito más completa del mundo en que vivimos hoy. Ha sido un intento, sí, de dar sentido a estos fragmentos de información que, juntos, dibujan un panorama global que es ciertamente inquietante, pero también lleno de dinámicas complejas que vale la pena seguir mirando de cerca. Y como reflexión final, para que quede resonando, ante esta avalancha de crisis que parecen pasar todas al mismo tiempo en distintos lugares, estamos entrando en una fase donde los conflictos regionales se intensifican y amenazan con romper aún más el orden global. ¿O todavía existen caminos posibles hacia una mayor estabilidad y cooperación que quizás no estamos viendo tan claramente? Una pregunta abierta para seguir pensando.